¿Cuánto pueden afectar los primeros años o hasta meses de tu vida en tus relaciones sociales? Es decir, el comportamiento de tus cuidadores, la flexibilidad que te dieron para relacionarte con ellos, ¿están afectando actualmente el cómo te relacionas con la gente? John Bowlby nació en Londres. A los 4 años perdió a su madre, quien era su cuidadora, lo cual le hizo interesarse por las relaciones emocionales durante la primera infancia. Quería encontrar los patrones de interacciones familiares involucrados tanto en el desarrollo sano como en el patológico. Focalizó su atención en cómo las dificultades de apego se transmitían de una generación a otra. El trabajo de Bowlby estuvo influenciado por Konrad Lorenz, pero fue Harry Harlow quien le encaminó de manera decisiva en la construcción de la teoría del apego. Hay 3 postulados clave. Si hay plena confianza, será menos probable experimentar miedo. La confianza se desarrolla durante la niñez y la adolescencia y que las expectativas se formarán de forma empírica. 4 características en la teoría: mantenimiento de proximidad, refugio seguro, base segura y angustia de separación. Y 4 etapas: preapego, formación, apego y relaciones recíprocas. Más tarde, Marie Ainsworth encontró información para el estudio de las diferencias en la calidad de la interacción madre-hijo y su influencia sobre la formación del apego. Ainsworth encontró 3 patrones principales de apego. Uno de los experimentos de Ainsworth fue la Strange Situation, la cual consiste en estudiar las reacciones de los niños de alrededor de 1 año ante la ausencia de la madre y presencia de un extraño. Se simulan 3 situaciones diferentes. La madre o el cuidador se relacionan con el niño junto con juguetes, el cuidador sale y entra un extraño, se separa brevemente del cuidador y el extraño ingresa brevemente. Al volver el cuidador, se evalúa la reacción de los niños. A través del tiempo, el interés por la evaluación se amplió al ámbito del apego adulto. Una de las pioneras fue Mary Main, quien junto a su equipo diseñaron la Adult Attachment Interview, AAI para los compas, la cual permitió empezar a explorar el mundo interno del apego en la adolescencia y en la etapa adulta, así como también comprender la forma en que los estilos de apego parentales pueden influir en el estilo de relación de los hijos. Pero en sí, ¿qué es el apego? Esto es un vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de vida, con quien se tiene más contacto, apareciendo el miedo ante los desconocidos. Su función es asegurar el cuidado, desarrollo psicológico y la formación de la personalidad. El establecimiento del apego se relaciona principalmente con 2 sistemas: el sistema exploratorio, el cual permite al bebé contactar con el ambiente físico a través de los sentidos, y el sistema afiliativo, mediante el cual los bebés contactan con otras personas. En la visión de Bowlby, el comportamiento de apego era una estrategia evolutiva de supervivencia, aquella que permite al sujeto conseguir o mantener proximidad con la persona diferenciada y generalmente considerada más fuerte y o sabia, propio del ser humano. Se encarga de proporcionar seguridad al niño en situaciones de amenaza. Hay diferentes tipos de apego. Apego seguro, caracterizado por la incondicionalidad. El niño sabe que su cuidador no va a fallarle, se siente querido, aceptado y valorado. De acuerdo con Bowlby, este tipo de apego depende en gran medida de la constancia del cuidador en proporcionar cuidados y seguridad. Quienes tienen un estilo de apego seguro manifiestan comportamientos activos, interactúan de manera confiada con el entorno y hay una sintonía emocional entre el niño y la figura vinculada del apego. No les supone un esfuerzo unirse íntimamente a las personas y no les provoca miedo al abandono, es decir, pueden llevar una vida adulta independiente sin prescindir de sus relaciones interpersonales y los vínculos afectivos. Quienes cuentan con este apego desarrollan una mejor autoestima y su autonomía, gestionan mejor sus emociones, tienen una mayor seguridad y mantienen relaciones sociales mucho más saludables. En el Strange Situation de Ainsworth se evidencia que en casos de apego seguro el llanto se hacía presente al notar la ausencia del cuidador, pero apenas volvía buscaba consuelo en este. Y si no se ha podido generar un apego seguro, se manifiesta una competencia menor en la conducta social y el manejo de emociones. Suena bastante perfecto el apego seguro, a decir verdad. Hasta me atrevería a decir que inalcanzable, pero bueno, ahí lo dejamos. Ansioso y ambivalente. Significado de ambivalente: expresar emociones o sentimientos contrapuestos, lo cual frecuentemente genera angustia. Por eso, el niño no confía en sus cuidadores y tiene una sensación constante de inseguridad. De que a veces sus cuidadores están y otras veces no lo están.
Lo constante en los cuidadores es la inconsistencia en las conductas de cuidado y seguridad, y aprende que debe llamar la atención para que sus demandas se vean satisfechas. Por ello, se expresa con toda la intensidad que sabe para conseguir que la persona cuidadora calme su necesidad. Busca que sus demandas puedan ser detectadas. Las emociones más frecuentes en este tipo de apego son el miedo y la angustia exacerbada ante las separaciones, así como una dificultad para calmarse cuando el cuidador vuelve. Los menores necesitan la aprobación de los cuidadores y vigilan de manera permanente que no les abandonen. Exploran el ambiente de manera poco relajada y procurando no alejarse demasiado de la figura de apego. Hay angustia en exceso ante las separaciones. Normalmente, la persona cuidadora que fomenta este tipo de apego suele tener una baja capacidad para su propia autorregulación emocional y es lo que acaba transmitiendo a su hijo. Con frecuencia, este tipo de apego en los padres y madres está relacionado también con la sobreprotección e hipervigilancia que ejercen sobre sus hijos. En el experimento de Ainsworth, el ambivalente no dejaba de llorar, aun cuando la madre o cuidador volvían a entrar en la habitación, mostrando miedo de que se fueran nuevamente. El apego ansioso ambivalente puede provocar una sensación de temor a que su pareja no les ame o no les desee realmente. Les resulta difícil de interaccionar de la manera que les gustaría con las personas, ya que esperan recibir más intimidad o vinculación de la que proporcionan. Se pueden encontrar personas que se sienten incapaces de estar solas y que buscan siempre consejo y apoyo de los demás, inseguras, con muchas dudas, con dificultades para funcionar autónomamente y baja autoestima. Apego evitativo. Se ha asumido que no pueden contar con sus cuidadores, lo cual les provoca sufrimiento. A este apego se le conoce como evitativo porque los bebés presentan distintas conductas de distanciamiento. Por ejemplo, evitan contacto cercano o la relación en el plano emocional. Es característico negar vulnerabilidad, como temores y tristezas, y mostrarse autosuficiente, pero solo porque está desconectado de su mundo emocional. Se trata de una falsa seguridad nacida de la falta de reconocimiento de sus emociones. Lo constante han sido conductas de sus cuidadores que no han generado suficiente seguridad. El menor desarrolla una autosuficiencia compulsiva con preferencia por la distancia emocional. Las personas con este tipo de apego viven sintiéndose poco queridos y valorados. A fin de cuentas, se ha crecido con una seria dificultad para identificar y expresar sus propias emociones, así como para comprenderlas de los demás y por lo mismo evitan las relaciones de intimidad. El niño aprende que la mejor manera de comunicarse para ser aceptado es la desconexión emocional. Deja de expresarse emocionalmente para evitar el rechazo y comienza a poner en práctica conductas más distantes emocionalmente. Son niños que muestran una falsa seguridad y autosuficiencia, aunque en realidad se consideran poco valorados y viven la situación con estrés. Por otro lado, a diferencia de los ansiosos ambivalentes, el apego evitativo tiene una idea positiva de sí mismo y una autoestima generalmente alta. Tiene sentido al ser autónomos. Mientras que una idea negativa de los demás. Es posible que se lance a hacer cosas sin realmente sentir que desea, que teme, que necesita. Son incapaces de emplear la sabiduría de las emociones para tomar decisiones y para poder ser auténticos y coherentes consigo mismos. Su sufrimiento solapado puede derivar en diferentes somatizaciones, es decir, una expresión de los problemas emocionales por medio de síntomas físicos, fobias, depresiones, entre otros. En las relaciones íntimas y de pareja es donde suelen encontrarse los mayores problemas, ya que estas personas no saben gestionar sus emociones a ese nivel. Aunque no suelen encontrar tantos obstáculos en la vida laboral, en la medida en la que pueden priorizar lo racional sobre lo emocional. Una persona con un estilo de apego evitativo puede experimentar lo siguiente: evitar la cercanía emocional en las relaciones, siente que sus parejas son empalagosas cuando simplemente quieren acercarse emocionalmente, se retrae y afronta situaciones difíciles solo, reprime las emociones, evita quejarse, prefiriendo enfurruñarse o insinúa lo que le ha molestado, teme el rechazo, tiene un fuerte sentido de independencia. En la Strange Situation, las personas con apego evitativo al principio lloraban cuando el cuidador salía, pero en ocasiones no lo hacían y al volver muchas veces se mostraban distantes. En general no están solos. La dificultad la tienen en establecer lazos más íntimos y duraderos. Cuando la gente con apego evitativo se enfrenta a separaciones o pérdidas, suele centrar su atención en otros problemas y objetivos. Están enfocados en lo útil y práctico, y no en lo emocional. Otros tienden a desaparecer e intentar hacer frente a la amenaza por sí mismos. Niegan su vulnerabilidad y utilizan la represión para manejar las emociones que se despiertan en situaciones que activan sus necesidades de apego. Apego desorganizado es una mezcla entre el apego ansioso y el evitativo, en el que el niño presenta comportamientos contradictorios e inadecuados.
Hay quienes lo traducen en una carencia total de apego. Lo constante en los cuidadores han sido conductas negligentes o inseguras, casos de abandono temprano, cuya consecuencia en el niño es la pérdida de confianza en su cuidador o figura vincular, e incluso puede sentir constantemente miedo hacia esta. Las personas que tienen que proteger y cuidar son precisamente las que maltratan, de manera que esto genera un desequilibrio interno muy fuerte. Es decir, se le llama apego desorganizado porque los cuidadores actúan de manera desorganizada, son imprevisibles e impredecibles. En este estilo de apego, el menor se cría en un ambiente hostil, caracterizado por la agresividad y la amenaza, la falta de respeto, un maltrato físico y psicológico y a veces quizá también sexual. Es una experiencia sostenida en el tiempo que provoca un gran desequilibrio en el crío. El infante, quien es víctima de sus propios padres o cuidadores, también depende de ellos. No puede huir de la situación, porque además de no disponer de los medios para ello, tampoco se lo podría permitir. Sabe que no puede vivir sin su cuidador, así que trata de acercarse lo máximo a él, pese a que sabe que va a recibir daño. Desarrolla una estrategia que implica desconectarse de sentir miedo, porque no puede hacer frente al peligro, dado que es más fuerte que él. La disociación es una pérdida de contacto con la realidad. Quizá hagamos un video más adelante. Que tiene graves consecuencias para el desarrollo psicológico posterior del niño. Esto ocurre debido a que no pueden huir de la situación, pero tampoco pueden cambiarla. Y como dependen de sus padres, su mente lleva a cabo esta disociación como mecanismo de defensa. El beneficio que tiene en ese momento la disociación para su supervivencia es que le permite no sentir dolor, para poder tolerarlo, ya que no puede parar la agresión. En este sentido, según se desarrolla el niño, tratará de mantenerse cerca del cuidador, poniéndose por encima de él para ganar control. Tratará de cuidarle, o bien, le tratará de agredir. Por un lado le temen, pero por otro quieren ganarse su amor, de manera que intentarán controlarle. En este tipo de vínculo, la persona se convierte en víctima. Al mismo tiempo, al ser una persona absolutamente dependiente, necesita acercarse a la persona cuidadora a pesar de ser consciente de que le van a hacer daño. Las características que suelen definir a un niño con este estilo de apego son miedo hacia la persona cuidadora y a explorar su entorno por temor a que los hieran o a cometer errores por los que puedan ser castigados, hipervigilancia, desarrolla una alerta constante para evitar las agresiones o situaciones amenazantes, trastornos cognitivos. Son frecuentes los déficits de atención, memoria y concentración, estrés postraumático, expresión verbal pobre, baja autoestima. Son niños con un sentimiento de culpa que creen merecer los castigos que reciben. De adultos, suelen ser personas con alta carga de frustración e ira, un intenso sentimiento de confusión interna, dificultad a tener empatía y no se sienten queridas. Pueden normalizar la agresividad y la violencia en las relaciones entre personas, en la creencia de que tarde o temprano ellas mismas van a ser agredidas. De esta forma, se les hace más difícil establecer relaciones íntimas de calidad. Son proclives a trastornos emocionales como la depresión y ansiedad y adicciones a las que recurren para afrontar su mala experiencia infantil. Se les dificulta identificar las emociones y pensamientos de los demás y propios. La persona no es capaz de sentir respeto por los demás ni entender sus límites, obligaciones ni derechos como miembros de una sociedad. Contestando la pregunta inicial, ¿por qué el apego es tan importante? Podemos decir que la relación primaria de apego sirve de prototipo para las relaciones afectuosas posteriores. Son las representaciones mentales de las experiencias de apego construidas en los primeros años de vida. Este patrón inicial organiza sus experiencias de apego en un modelo interno de trabajo que filtra y canaliza las nuevas experiencias. Así que, ¿podemos llegar a una conclusión? Realmente, nada de lo anterior es determinante. Aún habiendo tenido un desarrollo en base a un apego no seguro, la experiencia posterior puede ser transformadora y generarse otro tipo de apego que contribuirá positivamente, no solo al bienestar individual, sino también en las interacciones con los demás. No hay una fórmula segura o concreta para el apego, solo hay ideales. Como breve disclaimer, queremos clarificar que no somos psicólogos ni nada parecido. Sin embargo, nos apasionan estos temas y nos parecen interesantes. Este video no es con el fin de diagnosticar algo, solamente informar y entretener. Que tengan bonito día, tarde, noche, lo que sea, y nos vemos en un próximo video. Un saludito y chao chao.